Los últimos casos de violencia contra la mujer han conmocionado al país por la brutalidad de las agresiones, un problema que distintos organismos internacionales han intentado aplacar mediante recomendaciones que, según algunos, Chile no habría escuchado. ¿Ha sido el Estado capaz de combatir adecuadamente la violencia de género? ¿Están realmente protegidas hoy las mujeres en nuestro país? La investigación es de Nicolás Arce. En lo que va de este año, 23 mujeres han sido asesinadas por un hombre. Según datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, desde 2010 a 2015, 329 madres, hijas, hermanas, esposas han corrido la misma suerte. Golpeadas y apuñaladas, baleadas, estranguladas, degolladas, quemadas y asfixiadas. Así han sido asesinadas algunas de esas mujeres en Chile. Estamos viviendo en una sociedad que no nos protege. Es completamente deficiente la red de protección que tenemos en Chile. Tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para prevenir la violencia contra las mujeres? Estamos en la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, para conocer el testimonio de una sobreviviente, de una mujer que hasta hace pocos días estaba entre la vida y la muerte luego de haber sido brutalmente golpeada por su marido. Ella accedió a contarnos su historia para evitar que otras mujeres pasen por lo mismo. Esta mujer usa un gorro de lana para esconder las vendas que cubren la herida de su cabeza. Nos recibe en su casa. Acá fue víctima de violencia psicológica y física por parte de su marido. A fines de mayo, el hombre intentó matarla arrojándole un pedazo de concreto en un sitio eriazo. El matrimonio, separado de hecho hace 2 semanas, salió de la vivienda y comenzaron a discutir en la vía pública, pero la violencia fue en escalada. Yo no me acuerdo qué es lo que me pasó. No, que me acuerdo el día martes que desperté en el hospital nomás nada más. Pero igual yo sé que, no sé si yo pienso que va a dejarme tranquila, no sé qué es lo que va a pasar más allá después. Esta entrevista se grabó poco después de que ella fuera dada de alta tras pasar 12 días en riesgo vital. Teme mostrar su rostro, además de miedo. Todavía siente las secuelas en su cuerpo de la brutal agresión a la que fue sometida. Y no puedo caminar sola porque me mareo todavía. No sé si el tema del oído o mi cabeza, que todavía falta que me vean todavía. Pero sola no puedo andar porque me mareo. Su marido está en prisión preventiva. Luego de intentar asesinarla, él trató de matarse. El 9 de mayo, 20 días antes de la golpiza que casi le cuesta la vida, denunció a su esposo ante la justicia. Igual me dolió mucho porque todavía lo amaba yo. Pero él iba a cambiar, decía. Cambiaba un tiempo, después volvía de nuevo. Entonces, me dolió igual de denunciarlo, porque tantos años juntos con él. Entonces eso yo pienso que a él le dolió también, de que lo haya demandado yo. Pocos días antes de este caso de femicidio frustrado, otra brutal agresión a una mujer estremeció al país. En Coyhaique, Nabila Rifo, de 28 años, sufrió la extracción de sus ojos, según la fiscalía, por acción de su expareja. Estas 2 agresiones ocurrieron el mismo mes, con solo pocos días de diferencia. ¿Qué está motivando tanta violencia? ¿Ha sido el Estado capaz de responder adecuadamente al problema que afecta hoy sin distinción a las mujeres del país? La ex subdirectora del CERNAM, Gloria Mayra, tiene una visión crítica sobre cómo se ha enfrentado la violencia. Chile, desde la primera legislación, habló de violencia intrafamiliar y no de violencia contra las mujeres. Por lo tanto, ya el foco sobre el cual pusiste el problema es un foco reducido, limitado. Ni siquiera mencionas a las mujeres en el título de la ley. Recién hoy, o sea, estamos hablando del 2016, en el programa la presidenta está incluido trabajar
una legislación que hable de violencia contra las mujeres y no de violencia intrafamiliar. Crear una ley de violencia contra la mujer es una de varias recomendaciones a Chile por parte de organismos internacionales de los que el Estado es parte y que desde 2012 buscan terminar con este problema en nuestro país. Según la Corporación Humanas, ninguna de ellas ha sido escuchada. El Estado de Chile ha participado de todas las conferencias internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. El Estado ha firmado la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como el conjunto de tratados de derechos humanos. Sin embargo, hoy todavía Chile no cuenta con una ley sobre violencia contra las mujeres y seguimos rigiéndonos por una ley de violencia intrafamiliar. De los 69 femicidios frustrados que han ocurrido este año, 32 tuvieron denuncias previas y 7 de ellos medidas cautelares, tal como esta mujer. De los femicidios consumados, que según el CERNAM ya son 16, 4 tuvieron denuncias y ninguno una medida cautelar. Es bien evidente que hay un problema a nivel judicial si observamos los altísimos niveles de impunidad que tiene la violencia. Menos del 10% de los casos denunciados reciben una condena. Un día después de que esta mujer denunciara a su agresor, Carabineros llegó hasta la casa con una orden para alejarlo del lugar. Cuenta que nunca más un funcionario policial la visitó para asegurar su bienestar. Nunca vinieron a ver si él venía aquí a hacer escándalo aquí a la casa. Bueno, él nunca vino. Pero después cuando yo fui a conversar con él quedó la crema porque yo fui a conversar con él y ahí pasó lo que pasó. Pues. No me acuerdo nada, si yo me acuerdo cuando desperté el hospital, el día martes desperté. Pero el incumplimiento de los acuerdos internacionales para proteger a las mujeres no sería la única falencia que presenta el trabajo de las instituciones que en teoría deben evitar la violencia de género. Entonces salud hacia una parte, justicia hacia una parte, el Poder Judicial hacia otra parte, pero finalmente es un entramado que parece un queso gruyère, está lleno de huecos. Toman las medidas cautelares. ¿Quién le hace seguimiento a las medidas cautelares? ¿Quién se hace responsable, cierto, de que hay una medida cautelar que implica que el señor XX no se puede acercar a esa mujer? ¿Quién asume esa responsabilidad? Nadie. Por primera vez, las trabajadoras y trabajadores de los centros de la mujer de la región metropolitana salieron a la calle para protestar por sus malas condiciones laborales. Estas personas son el rostro de una política pública diseñada por el Servicio Nacional de la Mujer e implementada en su mayoría por los municipios para brindar atención especializada a quienes sufren violencia intrafamiliar. Sin embargo, no dependen laboralmente del CERNAM. 3 de ellas accedieron a conversar con Tele 13, resguardando sus identidades por temor a perder sus trabajos para denunciar las precariedades del sistema. Como trabajadores y trabajadoras no contamos con seguros de trabajo, no contamos con pre y postnatal, ¿cierto? Entendiendo esta contradicción, ¿cierto?, que genera el Estado en esta violencia institucional. Ya, porque si bien nosotras trabajamos con mujeres que sufren violencia, nosotros también al mismo tiempo estamos siendo vulnerados por el Estado al no contar con ningún tipo de resguardo laboral. En Chile existen 103 centros de la mujer. Por definición, cada uno de ellos debe contar con al menos un abogado, una trabajadora social, una psicóloga y 3 monitoras. Este personal debe atender y contener las denuncias de violencia de las mujeres de toda una comuna y en muchos casos hasta de 2. Entonces nos encontramos con equipos que trabajan ejecutando este programa en 2, 3, 4, 5 comunas, 7 personas. Entonces tú comprenderás que se vuelve insostenible y provoca un desgaste emocional, un desgaste físico en las propias profesionales porque no damos abasto. Pasamos con equipos que no tienen abogados, por ejemplo, no tienen encargados de prevención o encargadas de prevención. Hay compañeras y compañeros que, por cómo funciona la política pública, han pasado más de 5 meses sin estar con sueldo. Creo que la incertidumbre laboral que viven, lo precario de sus salarios y de sus condiciones laborales, la vulneración de sus derechos como trabajadoras, sí o sí afectan en la atención que ellas puedan realizar a las mujeres.
La coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres asegura que si bien el trabajo que se realiza al interior de estos centros es efectivo, el enfoque de la política que implementan tampoco es suficiente. Los centros de la mujer tienen el enfoque que tiene nuestra ley deficiente, que es solamente para violencia intrafamiliar, violencia de pareja. Entonces las mujeres que llegan a estos centros tienen que ser mayores de 18 años y haber sufrido episodios de violencia con su pareja. No atendemos, por ejemplo, a mujeres que son adolescentes, que viven violencia en el pololeo. No tenemos el manejo de trabajar con personas en situación de discapacidad, con mujeres en situación de discapacidad, que incluso ni siquiera pueden salir de sus casas por la situación de salud en la que se encuentran. No estamos capacitados para trabajar, por ejemplo, con parejas transexuales o bisexuales o lesbianas. Hoy el CERNAM pasó a ser el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, dependiente del Ministerio de la Mujer. Su directora, Laura Echeverría, reconoce posibles falencias en los convenios de los centros. Por eso hemos llamado a estos trabajadores y trabajadoras a conversar sobre la problemática que ellos están planteando a objeto de abordarlos focalizadamente, porque no es una situación a nivel nacional, es en ciertos sectores o en ciertos ejecutores que no estarían cumpliendo con el convenio. Y para saber cuáles son, se instruyó a las direcciones regionales identificar a los centros con más problemas. Este levantamiento de información que nos van a entregar las directoras regionales nos va a permitir a nosotros como institución tener una visión y ver dónde es posible inyectar más recursos. En el CERNAMEG afirman que solo el año pasado se atendió en los centros a 33.000 mujeres a lo largo del país. Sobre un cambio en la normativa, tal como lo han exigido las instancias internacionales, la asegura que el gobierno trabaja en modificaciones a la ley de violencia intrafamiliar. Precisamente para abordar todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres. Y en eso se está en negociación de lograr proponer un proyecto de ley que sea mucho más completo y dé cuenta de la realidad. Para la directora, la actual legislación es insuficiente para proteger a las mujeres como esta, que conoció la violencia en carne propia y que hoy levanta la voz para que otras denuncien a sus agresores. A esas mujeres les digo yo de que tienen que hacer lo que tienen que hacer nomás, porque a veces la pareja, sea como sea, siempre tiene su mala intención con uno, y yo me di cuenta de eso. Nunca pensé que él iba a hacerme eso a mí. Hoy ella se recupera en su hogar, ha recibido apoyo de las instituciones. Su caso es uno más dentro de la larga lista de mujeres que no han tenido protección oportuna y que casi mueren por culpa de un hombre.